Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. La trágica historia de la familia Rose es considerada uno de los crímenes más extraños y desconcertantes cometidos en América en los últimos años. Este caso destacó para los investigadores no solo por su cinismo y crueldad, sino también porque las víctimas y los presuntos perpetradores eran parientes cercanos. A pesar de que han pasado muchos años desde que se cometió el crimen, y el perpetrador ya ha cumplido su dura condena en prisión, esta historia aún tiene muchas preguntas sin respuesta y puntos en blanco. Muchas personas todavía cuestionan la justicia de la decisión del tribunal. Ahora pongámonos manos a la obra. Era una familia ordinaria que vivía en un suburbio provincial de Bristol, Tennessee, y que nunca había estado en el radar de las fuerzas del orden antes. Curtis y Lena Maria Rose, una pareja de ancianos que habían vivido juntos durante más de 40 años, lideraban la familia. Tenían 2 hijas adultas y 6 nietos, pero nos centraremos en los miembros de la familia que estuvieron directamente involucrados en este caso de alto perfil. Entonces, en el momento del crimen, los ancianos propietarios, Curtis y Lena Maria Rose, estaban presentes en la casa y sus alrededores, junto con su hija mayor, Tosha Milhorn, de 39 años, su esposo James, y 6 hijos. Tosha y James tenían 2 hijos en común, y los otros 3 eran herederos de una relación anterior. Una niña vecina pasó por la casa para jugar con ellos. Cabe destacar que Tosha y James, junto con sus hijos, pasaron aproximadamente 2 meses viviendo en la casa de los padres de Tosha, mientras su propia casa estaba siendo renovada. Más tarde, otro protagonista clave de esos eventos, Seth Denton, de 19 años, llegó a la casa. Era el hijo mayor de Tosha, pero su relación con su madre y su padrastro era tensa, por decirlo menos, y evitaban comunicarse entre sí de cualquier manera posible. Su encuentro más reciente terminó trágicamente, según los vecinos. La pareja Rose era muy feliz y próspera. Su hija Tosha estaba felizmente casada con James, quien trabajaba como mecánico de automóviles y disfrutaba restaurando coches antiguos. La carnicería tuvo lugar en la casa familiar de la pareja Rose. Los oficiales de policía que respondieron a la llamada, más tarde, lo describieron como la peor escena del crimen que jamás habían visto y la más sangrienta en la historia de su tranquilo condado. Los cuerpos de 2 mujeres, Lena Maria y Tosha, madre e hija, fueron descubiertos en la casa disparadas casi a quemarropa. Tosha estaba sentada en una silla junto a la mesa del comedor, mientras su madre yacía en el suelo entre la mesa y el refrigerador. James, el esposo de Tosha, también yacía en el umbral de la casa, gravemente herido y siendo trasladado de urgencia al hospital. A pesar de los esfuerzos de los médicos, el hombre murió como resultado de graves lesiones internas y pérdida de sangre. No hubo heridos entre los niños de la casa. Lo más probable es que no fueran el objetivo del tirador o simplemente estuvieran fuera de su campo de visión durante la masacre de los adultos. Casi inmediatamente después del crimen, la policía recibió 2 llamadas telefónicas consecutivas. La primera llamada fue del propietario de la casa, Curtis Rose, quien informó que su nieto mayor, Seth, había cometido un tiroteo y luego huyó de la escena. Pero luego Seth llamó, contando una versión diferente de lo que había sucedido y echándole toda la culpa a su abuelo Curtis. Además, Seth tenía una herida en el brazo, y Curtis admitió haberle disparado, alegando que estaba tratando de detener a su nieto y evitar que huyera de la escena de la masacre. Seth Denton, el presunto asesino, fue detenido en un hospital después de buscar atención médica por la herida. La investigación luego buscó reconstruir los trágicos eventos y determinar qué ocurrió realmente en la casa de la familia Rose. Sorprendentemente, solo se utilizó una versión como base para la investigación, y la segunda versión recibió una consideración seria solo unos años después. El 29 de agosto de 2015, alrededor de las 6:00 p.m., los residentes de las casas cercanas a la escena del crimen escucharon una serie de disparos. Nadie prestó mucha atención porque había bosques cercanos donde se permitía cazar animales salvajes y aves. Más tarde, uno de los vecinos declaró que le preocupaba la cantidad de disparos y luego el silencio, pero no creía que fuera una buena razón para llamar a la policía. Otro vecino testificó en el juicio que, además de los disparos, escuchó gritos y salió al porche de su casa para ver qué estaba pasando. En ese momento, notó a un joven corriendo por el camino desde la casa del vecino hasta un coche estacionado en la carretera. Estaba siendo perseguido por otro hombre, pero el testigo tenía una visión limitada de lo que estaba sucediendo debido a los árboles a lo largo del camino.
solo vio al tipo saltar al coche. Luego se escucharon 2 disparos, y el coche se marchó. Solo unos minutos después, los vecinos escucharon sirenas y vieron a la policía y a los vehículos de emergencia acercándose a la casa de Rose. Poco después, un helicóptero de ambulancia aérea aterrizó en el césped frente a la casa, listo para recoger a James, que aún estaba vivo. Todo era como una película, y ninguno de los testigos sabía lo que estaba pasando. Los oficiales de policía que llegaron fueron recibidos por el anciano propietario de la casa, quien estaba sosteniendo un arma de fuego. Más tarde se descubrió otra arma que le pertenecía en su dormitorio. Curtis proporcionó su versión de los hechos, que se utilizó como base para la investigación, y se pensó durante mucho tiempo que era la única. Curtis afirma que no había razón para fingir problemas ese día. En su casa y la de su esposa, vio a su hija, su yerno y sus nietos, así como a un niño vecino que vino a jugar. Estaba trasteando con su remolque en el patio trasero de la casa. Escuchó disparos, pero, como la mayoría de los vecinos, no prestó mucha atención, asumiendo que eran cazadores en el bosque. De repente, su nieto mayor, Seth, apareció en el remolque, sin previo aviso y emocionado. El joven dijo que había ocurrido una tragedia, y le pidió que contactara a los servicios de emergencia. Curtis siguió inmediatamente a su nieto dentro de la casa, donde descubrió los cuerpos de su esposa e hija. Curtis inmediatamente pensó en los niños en la casa. Estaban en la otra habitación, aterrorizados, pero ninguno de ellos resultó herido. Los llevó al fondo de la casa y los encerró para que no pudieran ver el horror que estaba ocurriendo dentro. Mientras Curtis estaba llamando al 911, Treskiak notó que su nieto salía corriendo de la casa y se dirigía hacia la carretera. El propietario sacó su arma y comenzó a perseguir a Seth, creyendo que era el asesino. Cuando Seth se subió al coche, el abuelo disparó 2 tiros. Una bala hizo añicos la ventana trasera sin alcanzar al conductor, mientras que la segunda golpeó a Seth en el hombro izquierdo. A pesar de sus heridas, logró escapar, pero después de llegar a la casa más cercana, Seth se detuvo para llamar a la policía y reportar lo que había sucedido. El sheriff local, que estaba llevando a cabo una investigación, estaba desconcertado. La escena del crimen parecía tan extraña e ilógica que no podía recordar ningún caso similar. En un informe de última hora, afirmó que los investigadores tenían una tarea difícil por delante al reconstruir toda la escena del crimen. Tras el arresto de Seth Denton, fue necesario para determinar por qué el joven trataba a los miembros de su familia con tanta crueldad. Sorprendentemente, tal motivo fue descubierto rápidamente. Seth era el hijo mayor de Tosha, a quien había dado a luz cuando era muy joven. Su relación con el padre del niño no funcionó, y su hijo fue criado principalmente por sus abuelos. Mientras la joven resolvía su vida personal, algunos informes indican que Tosha sufría de trastorno afectivo bipolar y visitaba la clínica de manera regular. Su hijo también podría heredar esta enfermedad. El niño albergaba un profundo resentimiento hacia su madre, a quien rara vez veía. Con el tiempo, este sentimiento evolucionó hacia el odio, que Seth expresaba frecuentemente a amigos y familiares. Después de graduarse, el chico decidió unirse al ejército, y cuando regresó a casa un año después, se volvió a instalar con sus abuelos. Sin embargo, el joven pronto se dio cuenta de que quería empezar su propia vida y se mudó a la ciudad, donde alquiló un pequeño apartamento con un amigo. Consiguió un trabajo en un restaurante de comida rápida local, pero poco antes de la tragedia, fue despedido. La familia y los amigos hablaban muy bien de Seth, señalando que no tenía tendencias violentas, no se asociaba con malas compañías y nunca había roto la ley. A pesar de estas características positivas, los detectives creían que la principal motivación de Seth para el crimen era su desagrado hacia su madre y su actual pareja. Según la investigación, los eventos de ese día se desarrollaron de la siguiente manera. Alrededor de las 5:00 p.m., Seth condujo su coche hasta la casa de sus abuelos. Llevaba una chaqueta de camuflaje y tenía un rifle semiautomático en el coche. Dejó el coche al borde de la carretera y entró en la casa por la puerta trasera, llevando el arma. Seth luego disparó varios tiros, matando a su madre y abuela e hiriendo gravemente a su padrastro, antes de dejar la chaqueta y el rifle junto a la puerta trasera y dirigirse a la casa de su abuelo para pedirle que llamara a la policía. Nunca se determinó el orden en que se dispararon los tiros porque Seth negó toda culpabilidad. Además, no estaba claro por qué le pidió a su abuelo que contactara a la policía en lugar de huir de la escena del crimen. Se supone que sus objetivos principales eran su madre y su padrastro, y el hombre asesinó a su abuela como testigo innecesario.
La principal evidencia que probaba la culpabilidad de Seth en el caso fue su chaqueta y rifle encontrados en el umbral de la puerta trasera de la casa, manchas de sangre en sus zapatos y balas descubiertas en su coche. Sorprendentemente, se descubrieron aproximadamente 100 cartuchos de munición, pero nadie se preguntó por qué necesitaba tantos, si solo pretendía matar a 2 personas. Otra característica inusual fue el momento. Según el abuelo, Seth salió apresuradamente de la casa después de que él y su nieto entraron y vieron la terrible escena. Curtis encontró y rescató a los niños, llamó a la policía, sacó su arma y finalmente alcanzó a su nieto y le disparó 2 veces. No fue hasta 2016 que el joven presentó su versión de los hechos en el tribunal, la cual nadie había considerado anteriormente por cualquier razón. Según Seth, siempre ha estado cerca de sus abuelos, quienes lo criaron, pero evita las reuniones con su madre a toda costa. De adolescente, frecuentemente visitaba campos de tiro con su abuelo, quien lo animó a unirse al ejército. En ese fatídico día, Seth llamó a su tía materna Amanda, la hermana menor de su madre, y le explicó que iba a ver a sus abuelos pero no quería encontrarse con su madre allí. La mujer no sabía que Tosha y su esposo estaban visitando a sus padres, así que le aseguró a Seth que podía irse sin temor a encontrarse con su madre y su padrastro. Amanda confirmó esta información en el tribunal, afirmando que su sobrino no podía haber sabido que Tosha y James estaban en la casa de Rose. Seth había esperado ir al campo de tiro con su abuelo, por eso había traído un rifle y tantas balas. Condujo hasta la casa, agarró el rifle y se dirigió directamente al remolque donde abuelo solía trabajar. Allí, su nieto le mostró su rifle, y tuvieron una breve conversación al respecto. Curtis luego caminó hacia la casa, sosteniendo el rifle, y su nieto lo siguió. Seth sabía que su abuelo tenía un arma y esperaba que lo siguiera, y luego dispararían juntos a los blancos. Sin embargo, cuando Curtis entró en la habitación, abrió fuego de inmediato, dejando a las personas en la habitación sin tiempo para reaccionar y sin intentar huir o esconderse. Según los abogados de Seth, Curtis pudo haber estado temporalmente loco cuando mató a los miembros de su familia, pero esta versión parecía insostenible, por lo que no se consideró ni se marcó inicialmente en el tribunal. Aunque se encontraron rastros de sangre de las víctimas en la ropa y los zapatos del anciano, inicialmente no fue incluido en la lista de sospechosos. El joven en el banquillo se enfrentaba a la pena de muerte por el asesinato premeditado de 3 de sus familiares. Su abuelo había sido un testigo clave en el caso desde el principio, y a pesar de declarar abiertamente que estaba dispuesto a matar a su nieto ese día, el tribunal consideró que sus acciones estaban justificadas. Curtis Rose no fue llevado a la comisaría ni interrogado como sospechoso, y su relato de los eventos de ese día fue aceptado como el único verdadero. Además, muchos detalles e inconsistencias fueron simplemente pasados por alto, y la versión de Seth ni siquiera fue considerada hasta 1 año y medio después del incidente. La mayoría de las pruebas físicas confirmaron las palabras de Curtis, pero lo que faltaba en la imagen fue de alguna manera ignorado por la investigación. El principal argumento en el tribunal fue que el señor Rose no tenía una razón obvia para matar a su esposa, hija y yerno. El concepto de locura temporal parecía poco realista e insostenible. El juicio duró más de 1 semana, con casi 200 pruebas presentadas y decenas de testigos, incluidos vecinos, parientes y amigos de la familia, testificando. El testimonio del abuelo y el nieto se contradijeron, y estaba claro que uno de ellos estaba mintiendo. El jurado deliberó durante varios días. Admitieron estar emocional y físicamente exhaustos, pero cuando llegó el momento de llegar a un veredicto, todos coincidieron en que el acusado era culpable de todos los cargos. Así, Seth Denton fue declarado culpable de 3 asesinatos. Sin embargo, después de una revisión exhaustiva de todas las pruebas y circunstancias que rodean la tragedia, el tribunal decidió excluir la pena de muerte de las posibles sanciones, imponiendo en su lugar una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante los próximos 50 años. El propio convicto nunca admitió culpabilidad. Actualmente está cumpliendo su condena en una prisión de Tennessee. Los hijos huérfanos de Tosha y James Milhorn fueron colocados al cuidado de otros miembros de la familia, incluyendo a su tía Amanda y su abuelo Curtis. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.